El infierno no tiene tanta furia como yo enfadada. Esta historia empezó hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura serendipia que comenzó hace 2 años. Voy a cortar algunas partes, la mayoría, ya que es un viaje de locos, pero voy a estar encantada de responder cualquier pregunta que tengan. He aprendido bastante en este viaje, y parte del motivo de este post es compartirlo con los demás. El comienzo. En la lejana época de 1990, cuando yo acababa de salir de la escuela secundaria y mi hermana estaba en primaria, mi padre conoció a su tercera esposa, en la única estación de gasolina en el pueblo. Pronto, los dos se fueron a vivir juntos, y mi padre nos abandonó en nuestro apartamento en un sótano, para quedarse a vivir con ella en una casa flotante, la cual no funcionaba. Cada 2 semanas aparecía y me daba $40 para comida. Al final, alguien se dio cuenta de lo que estábamos pasando y llamó a nuestra madre, y fuimos a vivir con ella, lo cual, aunque no lo crean, fue peor. En el 91, mi padre y su nueva esposa se casaron oficialmente. Poco después de eso, ella me llamó y me dijo que a mi padre le había vuelto un tumor cerebral. Esto no era cierto, y me dijo que ya no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotros, que las únicas personas que soportaba tener cerca eran ella y su hijo, Chaparro, el cual tenía mi edad. Cuando llamé a mi padre para preguntarle si esto era cierto, él me dijo que no lo era, y no podía creerse que ella dijera eso. Esta fue una de nuestras últimas conversaciones, hasta hace 2 años. El intermedio. No hay mucho en esta parte. Me abrí camino en la universidad, viviendo en mi coche de vez en cuando. Mi padre y yo no teníamos contacto, pero me enteré por la familia que se había comprado una casa y había metido a su hijo, entre comillas, a clases de formación profesional. Cuando mi abuela falleció, el Chaparro y la esposa corriente aparecieron en su casa en un camión y se llevaron todos los muebles junto con cualquier cosa que no estuviera pegada al suelo o que alguien más nos hubiera llevado. Con el tiempo, dejé de tener contacto con la familia de mi padre. Estuve luchando por muchos años, en realidad décadas, pero lo logré y ahora tengo un gran trabajo y una buena familia. La mejor venganza es vivir bien, ¿no? El calentamiento previo al final. Ahora, hace 2 años recibí una llamada del hermano de mi padre, Allen. Él me dijo que mi padre estaba en un asilo de ancianos en otro estado. Genial, y ocupaba ir a verlo porque ocupaba mi ayuda. ¿Qué diablos? El Chaparro lo había abandonado. LOL. El asilo, casualmente, quedaba a 20 minutos de mi casa. Yo vi una oportunidad y fui. La reunión fue decepcionante. Yo no quería hacer las paces, pero sí quería escuchar cómo había acabado abandonado y en otro estado. Y era una historia bastante buena. La esposa corriente enfermó de cáncer de pulmón y antes de fallecer ingresó a mi padre al asilo en el 2017. Ella sufrió y aunque me alegrara escucharlo, me entristeció que el cáncer no fuera rectal. Cuando ella falleció, el Chaparro adquirió sus derechos legales y había estado visitando a mi padre, viviendo en su casa junto con sus 2 hijos y cuidando, entre comillas, los asuntos de mi padre desde que su madre falleció, pero ahora había desaparecido y mi padre estaba preocupado por él. Me pidió que condujera hasta su casa por 1 hora y media solo para ver cómo estaba. Eso era todo lo que él quería. Ni siquiera me preguntó cómo había estado. Yo acepté ir. Creo que más que nada por una mórbida curiosidad. Nunca había estado en la casa de mi padre. Quería ver dónde había vivido con su verdadera familia durante 30 años. Quería ver cómo pudo haber sido mi vida. Eran 50 tonos de malditamente horrible. No habían cortado el césped en todo el verano. Había tanta maleza que no podía llegar a la puerta principal. En el patio había 3 camionetas, 2 llenas de basura. Las cabinas, la cama, los asientos traseros, estaba todo lleno de basura. Correo, bolsas, papeles, zapatos, bolsas de basura. No lo podía entender. El todoterreno de mi padre, adaptado para minusválidos, también estaba lleno de basura. No tenía la llave, de modo que me limité a dar la vuelta, pero, por lo que pude ver por las ventanas, el interior estaba hecho un asco. En la puerta principal y en la cochera había docenas de avisos de la ciudad, diciendo que iban a condenar el lugar. La cochera también estaba llena de trastos, cajas y más cajas apiladas una sobre la otra, y la gran mayoría de ellas podridas por la lluvia. El patio estaba lleno de basura.
adornos rotos de Navidad, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos, etc. En el buzón había una carta diciendo que ya que la casa estaba abandonada, el correo ya no sería entregado. Esa noche busqué en Google cómo obtener poder notarial y cómo utilizarlo. Al día siguiente volví y le enseñé a mi padre las fotos que había tomado con mi teléfono. Mi padre juró darle una paliza al chaparro y me pidió que lo siguiera ayudando. Yo le dije que lo haría, pero con una condición. Tenía que firmarme el poder notarial, completo, duradero, financiero y médico. Si no lo hacía, ya podía arreglárselas él solo. Él estuvo de acuerdo, de modo que empecé a buscarme un abogado que condujera hasta otro estado para que hiciera el papeleo de la casa. Bendito sea el abogado que encontré por ser tan bueno en su trabajo, ya que todo lo que yo tuve que hacer fue contarle lo que ya sabía, y él me preparó un documento de poder notarial a prueba de balas. Estaba lleno de un montón de cosas que yo ni siquiera sabía que iba a ocupar. También realizó el papeleo correspondiente para revocar el poder notarial del chaparro, y ahora yo era imparable. Somos de un pueblo pequeño y rural, y es el tipo de lugar espeluznante en el cual no importa cuánto tiempo hayas estado fuera o cuán lejos hayas ido, cuando vuelvas verás a alguien que conoces, aunque tú no sepas que lo conoces. Es sofocante, pero también puede ser útil. El principio del fin. A la mañana siguiente me puse a trabajar. No sabía lo quemada que iba a quedar la tierra una vez terminara, y no quería que el chaparro, ni nadie de su prolífica y endogmática familia, intentara contactarme. Así que me aseguré de que nada de lo que hice trajera mi nombre. Abrí una cuenta en Google para mi padre y le conseguí un número de cuenta. Le abrí un apartado de correos en su pueblo y puse una nota para reactivar el correo. Saqué su informe de crédito, llevé la nota de poder notarial al banco en el pequeño pueblo de mi padre. Cambié la dirección de sus cuentas y obtuve números nuevos. Pedí copias de todas las transacciones que se habían hecho desde que la esposa corriente había fallecido. Hacía más o menos 13 meses. Al día siguiente, tuve que ir a otro banco a 2 horas de mi casa para poder recoger los registros. Me pasé toda la tarde sentado en el vestíbulo revisando la cuenta. Arrinconé a un representante del servicio y me dieron un curso acelerado sobre sus adeudos e ingresos. Fue entonces cuando descubrí el alcance de la increíble estupidez del chaparro. Mi padre cobraba unos $5,000 al mes en concepto de invalidez y seguridad social. 2 veces por semana, el chaparro entraba al banco y sacaba todo el efectivo. Todo el efectivo. Hizo esto por 13 meses, y cada vez que lo hacía, como tenía el poder notarial, él debía firmar un formulario en el cual declaraba que estaba actuando en nombre de mi padre, y el banco lo legalizaba ante el notario. Yo revisé cada retiro de efectivo y conseguí que el banco confirmara que cada uno de ellos habían sido hechos por el chaparro. Luego fui a la casa de mi padre y llamé a un cerrajero. Sabía que adentro estaría mal, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que me estaba esperando. El cerrajero abrió la puerta y todo el hedor se extendió, como si fuera un banco de niebla. Los dos contuvimos arcadas. 2 cerraduras más tarde, estaba tan avergonzado por todo lo que tuvo que ver y oler que le di $60 de propina. Y con las nuevas llaves relucientes en mi mano, llamé a la policía. Les dije que legalmente yo estaba representando a mi padre. Ahora estaba revisando su casa y en ella habían 3 vehículos que no le pertenecían. Me preguntó si yo sabía de quién eran. Le dije que no y quería que una grúa se los llevara. Él me dijo que llamaría a una grúa y se reuniría con ellos ahí. 2 grúas llegaron. El chofer de una de ellas se bajó y me pidió que firmara. Yo solamente firmé con mi primer nombre. Mientras firmaba, el chofer me pregunta: ¿conoces al chaparro? En ese momento, movido únicamente por el odio, le pregunté: ¿y tú lo conoces? Él me dijo que sí, y añadió: es un imbécil. Y yo le contesté: puede que lo sea. Oye, ¿podrías hacerme un favor? Si lo ves, ¿le dices que OP lo está buscando? Su valentía se evaporó. Él reconoce una canina cuando la ve. Remolcaron las camionetas. Cuando todos se fueron, abrí la puerta de la cochera para echar un vistazo. El sol se estaba ocultando y la casa estaba a oscuras. Escuché un débil sonido y al cabo de unos segundos me di cuenta que eran cucarachas y ratas haciendo lo que hacen cucarachas y ratas. Podía olerlo todo en mi cabello. Me senté en los escalones de la cochera y vi cómo se ocultaba el sol. Yo estaba molesta, tan maldita cósmicamente molesta.
de que solo bastaron 72 horas para eliminar 3 décadas, y aquí estaba yo, apestando, escuchando a las ratas y limpiando la porquería de alguien más, alejada de mi familia. ¿Y para qué? Tuve un momento de iluminación conmigo misma. Podía retirarme ahora, o podía redoblar la apuesta, y el asunto es que yo soy tenaz, es un maldito defecto. Para sobrevivir tenía que serlo, y este era un hueso que no podía soltar. La idea de que la vida del chaparro se fuera al desastre, de que su única fuente de ingresos, posiblemente, desapareciera literalmente de la noche a la mañana, y de que mi padre tuviera que escuchar de segunda mano que estaba quebrado y solo, me daba vértigo. Deseaba desesperadamente que ambos se quedaran sin nada, de modo que decidí que iba a triplicar la apuesta. Esa noche busqué en Google órdenes de alejamiento. Conseguir una fue bastante fácil. Fui a la corte de mi ciudad, fui con la secretaria y le dije que ocupaba una orden de alejamiento. Mientras estaba ahí, rellené el formulario en una pequeña mesita desvencijada. No estaba preparada para ver a un juez ese día, pero la secretaria tomó el formulario y me dijo: «Ok, veré si el juez sigue aquí». Eso me asustó un poco. Me llevó a su oficina y en lo que esperaba pude ver a mi alrededor. Vi que tenía colgados varios certificados de agradecimiento para varios grupos de veteranos. Entonces me limpié las palmas de las manos y pensé: pez en el barril. Me preguntó por la estancia de mi padre en los Marines y por el logotipo de la oficina del Departamento de Defensa que estaba en mi suéter. Yo soy contratista. El juez leyó mi formulario y me concedió una orden temporal. Tendría que volver luego por una permanente, una que el chaparro podría alegar en contra. Entonces me fui a casa. Esta vez busqué empresas de protección biológica y leyes en contra del maltrato de ancianos en mi estado. Contraté a una empresa de limpieza de riesgo biológico para sacar toda la porquería de la casa. Me costó $7,000. Hubiera pagado el doble. Encontraron al perro de mi padre momificado debajo de unas cajas de pizza en la recámara principal. Me mandaron las fotos y rescataron algunos documentos. Durante ese tiempo, al chaparro lo notificaron y se fijó una audiencia. Yo me puse a trabajar recopilando información y documentándolo todo. Hice fotos, hojas de cálculo y líneas de tiempo con referencias cruzadas porque, diablos, ahora tenían toda mi atención. En mi tiempo libre fui al asilo de ancianos y le di a mi padre las fotos del perro muerto, desde todos los ángulos. Ahora, antes de ir a la corte, fui a la comisaría cercana y les dije que quería denunciar un delito de maltrato a un anciano. Salió un detective de guante blanco que me dijo que era un asunto doméstico y que, ya que el chaparro tenía el poder notarial, todo lo que había hecho era legal. Y ese fue el día en que pude enseñarle a un detective de un pueblo pequeño las responsabilidades bancarias de una persona con poder notarial, gracias a Google. Le entregué una copia del estatuto, con las acciones aplicables resaltadas. Luego, le entregué una gruesa carpeta con los extractos bancarios, fotos de la casa llena de basura y el perro muerto. También una copia del informe de crédito de mi padre, el cual mostraba que estaba endeudado por decenas y decenas de miles de dólares. También una hoja de cálculo que enumeraba cada retiro de efectivo, con un total de la cantidad robada. Dicho total eran más de $130,000 en efectivo. Eso sin incluir el valor perdido de la casa o las tarjetas de crédito que el chaparro abrió y usó. Le dije al detective que él podía quedarse con esa carpeta, ya que no era la única que había hecho. Luego le dije que esperaría que me diera un número de expediente, y me senté. Volvió media hora después, se disculpó conmigo y me dijo que tenía un caso, y me entregó el número. Luego fui a la corte. Ahora, el final. Había otras personas ahí, y tuve que esperar mi turno. Mientras esperaba, el imbécil del chaparro apareció. Se arrastró hasta la sala. Estaba solo y, literalmente, no metafóricamente, estaba sucio. Traía los zapatos desamarrados, y eso me hizo reír a carcajadas. Entonces llegó mi turno y ambos nos pusimos de pie. El juez, el mismo que me dio la orden, me hizo algunas preguntas. También le hizo preguntas al chaparro y luego me preguntó si yo tenía alguna prueba. Yo tenía una carpeta bastante gruesa. El juez me preguntó si ya había ido con la policía. Pues sí lo he hecho, señor. ¿Tiene un número de caso? De hecho, sí, también. La orden fue concedida, permanentemente, de por vida, pero no antes de que el juez hiciera una pausa en el proceso y le dijera al chaparro que ocupaba un abogado.
Alguien me comentó que en la corte deberían tener una copia de los papeles de cuando mi padre salió del ejército, y como ya estaba ahí, les pedí una copia. ¿Por qué no? También utilicé el poder notarial para quitar a la esposa corriente de la escritura de la casa. De ese modo, si mi padre fallece, la casa se volvería testamentaria y el chaparro no podría reclamarla inmediatamente. También conseguí una copia del certificado de nacimiento de mi padre y una copia del acta de defunción de la esposa corriente. Técnicamente, los hijastros no pueden pedir esta información, pero la empleada que me atendió reconoció el nombre de mi padre y me dijo que había perdido su virginidad con un tío mío en los años 60 y que además había asistido al funeral de mi abuelo, de modo que pude conseguir los formularios que quería. La esposa corriente le dejó a mi padre $50,000 en seguro de vida. De eso quedaban unos $35,000. Debido a que el chaparro se había estado gastando el dinero de mi padre y no el de su madre, de modo que me abrió una cuenta nueva y transferí cada centavo. Después establecí las transferencias periódicas para los depósitos mensuales. En cualquier momento dado, no habría más de $100 en su cuenta. También encontré a un revendedor de casas, el cual me pagó lo suficiente por la casa para pagar la hipoteca. Eso es lo que pasa con la legalización de un testamento. No hay nada por qué luchar si literalmente no queda nada. Y yo me aseguré de que no quedara nada. Cuando mi padre falleció, él todavía pensaba que tenía una casa. Hablando de eso, fue entonces cuando encontré las pólizas del seguro de vida de mi padre. Estaban al día y la esposa corriente era la beneficiaria. Mi poder notarial no me permitía cambiar al beneficiario, pero sí asignarlos, y como la esposa corriente ya no estaba, técnicamente no había beneficiario. Es aquí donde el acta de defunción fue bastante útil. Nos asigné a mi hermana y a mí como las únicas beneficiarias, de forma irrevocable, lo cual significa que la única manera de cambiarlo es si mi padre, mi hermana y yo estamos de acuerdo. Durante todo esto, mantuve al margen a mi padre. Lo único que él sabía era lo de la orden de alejamiento y que su perro había fallecido. Descubrí que se había comprado una tumba junto a la esposa corriente. Quería ser enterrado junto a ella. Eso nunca iba a pasar. Busqué en Google cementerios nacionales, paramilitares, y descubrí que tenía todo el derecho de estar en uno, ya que era un veterano militar discapacitado. Yo me encargué de arreglarlo. Ahora, toda la cereza sobre el pastel. Mi padre falleció en junio de ese año, y yo estaba ahí. Está enterrado en un cementerio nacional que está bastante alejado, en donde nadie nunca lo irá a visitar. El único obituario que puse fue en la página web de la funeraria, y eso solo a efectos del seguro. Lo escribí de la forma más vaga posible. No hubo ningún funeral. Su urna es morada, el color que más odiaba. En agosto me llegó una llamada de la fiscalía del pequeño pueblo. La señora que estaba al otro lado estaba casada con mi primo hermano, porque, claro, es así como funciona en ese pueblo. El chaparro fue arrestado justo después de la medianoche del 1 de julio. Estaba en la cárcel y estaba siendo procesado por maltrato de ancianos agravado. Se enfrenta a 10 años en una prisión federal. La mujer de la fiscalía me dijo que no esperara que el juicio fuera pronto, ya que normalmente suele tardarse hasta casi 3 años antes de que se lleve a cabo. Le dije que eso era estupendo, ya que es de esperar que la incertidumbre lo persiga, y después de todo eso, todavía le espera la cárcel. El chaparro perdió a sus hijos, perdió a su padre, entre comillas, se gastó el dinero del cáncer de su madre y además también perdió su casa y sus camionetas. No tiene crédito y nunca va a poder conseguir ningún tipo de trabajo decente, y con suerte, por mucho tiempo, no podrá encontrar ningún lugar decente para vivir, y yo estoy durmiendo como un maldito bebé. Ahora, la historia original terminaba ahí. Luego, 2 años después, hace un par de semanas, OP publicó un update. Me saltaré el resumen. La fiscalía me había avisado que llevar a juicio al chaparro llevaría bastante tiempo, y tenía razón. Mientras tanto, yo estuve monitoreando su actividad en línea. Cuando se mudó fuera del estado, yo llamé a la corte, solo para hacérselo saber, en caso de que estuviera faltando a su libertad bajo fianza. Cuando consiguió un trabajo como camionero, volví a llamar a la corte para avisarles que estaba dejando el estado constantemente, una vez más, en caso de que fuera una falta a su libertad bajo fianza. Entonces, hace 6 meses, me llegó otra llamada de la fiscalía. Dentro de poco sería el juicio,
y el tribunal quería conocer la opinión de la familia sobre posibles sentencias y acuerdos. Él estaba acusado de un delito grave, maltrato agravado a un anciano, y se enfrentaba a 15 años de cárcel. La abogada me dijo que la familia podía pedir penas de cárcel o una reducción de condena con trabajo forzado con una restitución. La ventaja de la cárcel era obvia, pero la desventaja era que posiblemente no recibiríamos ningún dinero, ya que él sería pobre y estaría en la cárcel. Con la liberación con trabajo forzado recibiríamos el dinero, pero él tendría su libertad, algo así. Quería saber cuál queríamos. Le pedí una noche para pensarlo. El futuro del chaparro estaba en mis manos y quería saborearlo. ¿Qué tipo de Dios quería ser? Para decidirlo, debía hacer unas pocas cuentas. Si lo mandaban a la cárcel por 15 años, seguramente saldrían la mitad o menos. 7 años es mucho tiempo. Pero que nos devuelva el dinero, seguramente llevaría el mismo tiempo, si no es que más, y yo tendría el placer de quedarme con su dinero todos los meses durante años y años y años. Me gustaba pensar en él trabajando todos los días, esforzándose en condiciones horribles por un sueldo terrible, sabiendo que una parte de todo eso sería para nada. Me encantaba pensar que la razón de eso sería yo. Entonces le devolví la llamada y les dije que nos parecía bien un acuerdo con la fiscalía para libertad supervisada por un delito grave, junto con la reposición del dinero. La semana pasada no supe nada más. Cuando la abogada me volvió a llamar, era para comunicarme que el chaparro había aceptado el acuerdo. El trato. El chaparro se declaró culpable de un delito de explotación de ancianos en primer grado. Lo sentenciaron a 15 años, divididos y suspendidos, lo cual significa que no va a cumplir con ninguna pena en la cárcel. Durante 2 años estará bajo supervisión laboral, donde va a tener que llamar a su agente de la condicional todos los días y también someterse a exámenes que buscan medicamentos ilegales con la misma frecuencia. Después de eso, estará en libertad condicional durante un máximo de 5 años. El juez programará visitas con él para asegurarse de que está pagando la reposición y cumpliendo con los requisitos de su libertad condicional y laboral. La reposición. El chaparro tiene que devolver más de $130,000. Se le ordenó pagar $300 al mes a partir del 1 de enero del 2024. Según mis cuentas matemáticas, a $300 al mes le va a tomar 36 años pagar todo eso. Si se salta tan solo un pago, irá directo a la cárcel. Yo estaré en su vida por décadas, cobrándole poco a poco lo que me robó. Así que creo que eso será todo. Ya he hecho todo lo que podía hacer. Aparte de estar ahí para atraparlo, si incumple las condiciones de su libertad condicional. Gracias por leer esta enmarañada red de venganza. Espero que les caliente el corazón para las fiestas. Iope comparte unas cuantas fotos de toda la experiencia. No las incluí todas, hay unas pocas más en el post original. Fue toda una venganza. Si me lo preguntas, fácilmente clasifica como venganza nuclear. Digo, el chaparro seguramente va a tener que trabajar la mayor parte de la vida que le queda para pagarte de vuelta. Y tu padre está sepultado. Siento que esto clasifica. Jope, debo admitir que en ciertas partes me sentí mal por tu padre, especialmente con lo del perro y mover el lugar de su tumba. Pero luego recuerdo que te abandonó a ti y a tu hermana cuando apenas habías terminado la secundaria, y ni siquiera abandonar con alguien más, sino que las dejó completamente solas. Definitivamente ocupabas darle al karma una ayuda. Todo lo demás, estar abandonado y sin casa, se lo hizo su nueva familia. Además, claramente, el peso de tu venganza se lo llevó el chaparro, como debe de ser. Honestamente, no creo que te pague de vuelta el dinero. Más pronto que tarde, alguna tontería va a hacer y terminará en la cárcel. Pero, para cuando llegue ese momento, seguramente lo verá como una ventaja.